Buenos días o buenas tardes o buenas noches, ¿sí? Si los que puedan escuchar el mensaje o el audio en la noche, en la tarde, en la mañana, bueno, Dios les bendiga. Este es nuestro devocional, eh, devocional para edificación de nuestro espíritu. Se llama el devocional, edificación para nuestro espíritu. Y ayer hacía un video donde compartía en Lucas capítulo 9 del versículo 57, donde hablaba dejar todo por Cristo o cuántos estamos dispuestos a seguir a Jesús. Ese era es el tema principal. Todo se trata de servir al Señor, ¿sí? Entonces en esta mañana traigo otra corto reflexión, ¿sí? Otro tema, otro devocional, amén, de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir leyendo el mismo Lucas, a concluir esa parte y leer el capítulo 10 de Lucas. Entonces leemos del capítulo 9, el último capítulo que no se terminó, que es el 62, el versículo 62 del capítulo 9. Dice, leo la palabra en el nombre de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora leemos aquí en el capítulo 10 del mismo libro de San Lucas, dice, capítulo 10, versículo 1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, roga al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Así que hasta el momento dejamos hasta ahí. Ya mañana vamos poco a poco o el lunes, lo que Dios permita, y analizando para ir entendiendo despacio, poco a poco. Entonces, que sea nuevamente, el Espíritu de Dios poniendo la palabra en mi boca, que sea el Señor obrando y que sea el Señor hablando a tu corazón por medio de este video. Amén. Y entonces, empezamos. Entonces ayer estábamos estudiando que en el libro de Lucas, capítulo 9 del versículo 57, hablábamos de esas personas que quieren seguir a Jesús, pero ¿qué? Pero no sé, hay cosas primero, o sea, hay cosas en ellos que no dejan seguir al Señor, o sea, no quieren seguir al Señor, ¿sí? Entonces ayer hablábamos sobre eso, dejar todo por Cristo, o sea, ¿cuánto estamos nosotros dispuestos a dejar todo por Jesús para seguirle y para servirle? Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, le vamos también a servir. Sí, hoy es donde vamos a hablar sobre el servicio. Hoy vamos a hablar sobre servirle al Señor. ¿Sí? Una cosa es seguirle, otra cosa es servirle. Una cosa es decirle, Señor, yo te seguiré, y otra cosa, Señor, yo te serviré. Sí, las dos son muy diferentes, ¿cierto? Una cosa te seguiré, ¿sí? Y otra cosa te serviré. Entonces hoy vamos a ver lo que es servir al Señor. Amén. Que también cuesta servir al Señor, no es fácil, pero el Señor nos da fuerza con su Espíritu Santo. Entonces ayer veíamos cuánto estamos dispuestos a dejar todo por el todo por Cristo. Amén. Que no hayan cosas primero en nuestra vida que seguir al Señor. Entonces ayer estábamos concluyendo el versículo 62 que quedó inconcluso, no se pudo terminar.
le dijo el Señor. Y Jesús le dijo, cuando ya terminó de hablar con la otra persona, el Señor le dijo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahí hasta ahí quedamos. Yo decía en ese audio, en ese video, que apto significa útil. O sea, que la persona que tenga la mano en el arado y mira hacia atrás no es útil, no está calificado para el reino de Dios. Amén. La palabra lo está diciendo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, es como nosotros tener un pie en las cosas del Señor y tener un pie en el mundo. Es como si nuestro corazón estuviera dividido en las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios. Entonces nosotros no podemos, estamos allá o estamos acá. Amén. Entonces el Señor dice que esa persona que dice seguirle o quiere seguirle, no puede tener, tener la mano en el arado y mirar atrás. No podemos. Porque si nosotros investigamos sobre el arado, que es una máquina que le va haciendo una línea al terreno para sembrar, la persona tiene que estar enfocada y concentrada en lo que está haciendo para que le salga bien el trabajo. Porque si está mirando hacia atrás, no se va a concentrar, porque está pendiente en lo de atrás. Nosotros no podemos tener la mano en las cosas de Dios y mirar hacia el mundo. O sea, como que tener nuestro cuerpo, sí, tener la mano en el arado y mirar hacia atrás, como que, ay, no, allá están las cosas del mundo, Señor, ¿sí? Dice la palabra que no es apto para el reino de Dios, porque nosotros tenemos que entregarnos por completo al Señor. Nosotros no podemos entregarle una mitad de nuestra vida a Dios y la otra mitad al mundo, porque no estamos aptos. Si el Señor te ha hecho el llamado de que muchas veces Jesús te ha dicho, sígueme, síguele, no esperes que vengan los momentos difíciles, porque en los momentos difíciles que las personas buscamos al Señor, mientras tanto no nos acordamos de Dios. Incluso somos hasta altivos. Hay momentos que nos vienen dificultades y no queremos y nos aguantamos el dolor, nos aguantamos las cosas por no decir, Señor, perdón, me equivoqué. Entonces, si el Señor te está haciendo el llamado, ven a Jesús. Jesús es ese camino, como Él dice, el camino, la verdad y la vida para llegar a donde al Padre. Él es la salvación. Amén. Él es el que nos puede dar la paz, la tranquilidad. Él es el que nos puede llenar. Pero no podemos estar divididos. No podemos estar divididos. No podemos. No podremos. Y no tendremos esa calificación para guiar un pueblo. ¿Cómo nosotros queremos ser obreros? ¿Cómo queremos nosotros tener un cargo en la iglesia si nuestro corazón está dividido? No podemos estar así, porque no estamos engañando a Dios, porque Dios a nadie lo engaña. Amén, porque Él lo oculto del hombre, Él es manifestado, lo conoce. Él sabe nuestras intenciones, Él sabe todo lo que estamos haciendo. Amén. Entonces, ahora vamos a entrar en conclusión rápidamente. En mismo Lucas, pero capítulo 10, del verso hasta el verso 13, pero como decía, todos los días voy a ir poco a poco lo que el Señor dé en mi corazón para ir enseñando, porque es muy bonita esta palabra, y de pronto tú la hayas escuchado en tu iglesia o en otra prédica, pero tengamos en cuenta que nunca está de más siempre cuando uno escucha hablar sobre eso, porque de ahí el Señor saca otra cosa y nos habla, ¿sí? Entonces estaremos aprendiendo sobre esto. Usted también tenga su Biblia, busque a ver que lo que está hablando Norma es verdad o es mentira y mirar, ¿cierto? Y examinar nuestra vida, porque a veces nos duele reconocer que estamos mal, pero es mejor reconocer delante de Dios que estamos mal, no esperar el tiempo ni el momento, ¿sí? Sino ahora que estamos a tiempo, mirar, no es malo. Si nosotros estamos mal delante de Dios, eso no es malo reconocer, Señor, estoy mal. Es bueno porque tú estás reconociendo que estás fallando. Entonces, aquí leemos, dice, después de estas cosas designó el Señor
también a otros 70. Entonces aquí está diciendo la palabra que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿70 qué? Personas. ¿Sí? 70. De aquí la palabra no nos muestra más por decir que de pronto, no sé, yo digo que también podían ser hombres, mujeres, jóvenes, ¿sí? Porque no hay edad para servirle al Señor. Ay, no, porque estoy viejito. No. Ay, porque estoy muy joven. Tampoco. Ay, no, porque estoy muy niño. Tampoco. O sea, no hay edad para servirle al Señor. En cualquier rango de edad nosotros podemos servirle al Señor. Amén. Entonces, dice que otros 70, a quienes envió de dos en dos. Entonces el Señor seleccionó, bueno, fulano con futano, van tú y tú. O sea, el Señor empezó de esos 70, empezó a seleccionar de dos en dos. Les encomendó una misión. Amén. Entonces, una cosa cuando nosotros seguimos a Jesús, es una cosa cuando nosotros decimos, Señor, te quiero seguir. Y seguir o te quiero seguir es muy diferente a servir, ¿sí? Muy diferente, porque una cosa es seguir y una cosa es servir. Amén. Entonces, cuando nosotros ya llegamos a Jesús, empieza nuestra labor. Cuando ya nosotros estamos en los caminos de Dios, empezamos a servirle a Dios. Amén. Entonces Dios seleccionó de dos en dos. Dice, envió de dos en dos delante de él. O sea, delante de él dice, bueno, vayan. Vamos fulano y sutano. Entonces Dios les encomendó una misión. ¿Cuál sería esa misión que Dios les encomendó? Predicar la palabra. Hablar sobre el reino de Dios. Amén. Y eso lo hizo Dios, el Señor Jesucristo, en ese tiempo. Amén. Pero como la palabra nos enseña que el Señor es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Él nunca cambia y la palabra del Señor jamás cambiará. Ella siempre es la misma. Así que hoy esta palabra es para nosotros. Hoy el Señor nos ha dado una misión. Nos ha comendado una misión. El Señor te ha escogido a ti. Amén. Y te ha seleccionado y te ha dicho, ahora vas a mi misión, a la misión del Señor. Aquellos que no han aceptado al Señor, aquellos que no han tenido un encuentro con Jesucristo, aquellos que aún viven en esa vida de pecado, en esa vida pobre, porque la persona que no tiene a Cristo vive en una vida pobre, no me estoy refiriendo a lo material, sino pobre de espíritu. Porque la persona que no ha conocido a Cristo, que no le da la oportunidad a Cristo de entrar en su corazón, de posesionarse el Señor en tu vida, eres pobre. Amén. Andas como esa alma errante. Andas como esa oveja sin pastor quien te pastoree. Amén. Entonces, si tú quieres ser parte de esta misión, tienes que seguir a Jesús. Amén. Entonces, el Señor escogió esos 70. El Señor podía de pronto escoger 100, miles. Amén, pero escogió 70. Dice que escogió, dice la palabra aquí, a otros. O sea, que antes de estos 70 ya Dios había escogido a otros. No sé cuánto. El Señor no sé cuánto había escogido. Pero aquí dice que designó. O sea, el Señor designó. O sea, Él dijo, son estos y punto. Es cuando tú dices, bueno, yo voy a decirle a fulano que él vaya por mí. Un ejemplo. El Señor dijo, designó. Entonces, así como el Señor hoy no está diciendo a nosotros, hoy el Señor dice, bueno, hoy quiero que seas tú el que lleve la palabra, el que lleve esto. Amén. Entonces el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos. El Señor los preparó. El Señor dice, bueno, vamos de dos en dos, vayan a predicar la palabra. Les encomendó una ¿qué? Misión. Amén, les encomendó una misión. Entonces, a quienes envió de dos en dos delante de él, a toda ciudad. El Señor le dijo, vaya, delante de él, a toda ciudad. O sea, cuando la palabra dice a toda, no se quedó ninguna ciudad por fuera, fueron a toda ciudad, a toda.
Entonces no vemos aquí en la palabra que no es en vano cuando tú sales a predicar, no es en vano cuando tú llevas el mensaje de salvación, no es en vano. Nuestra recompensa la tendremos cuando tú hablas de Cristo, no es en vano. Aunque tú le hables a tu vecino de Cristo, no es en vano porque tú estás dando la palabra. Porque aquí es cuestión de que tú salgas, pero que hables del reino de Dios. Amén. Porque muchos podemos salir, pero nos quedamos callados, no damos la palabra. Y decimos, no, esto no es para mí, yo me voy. Amén. Entonces, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Amén. Donde el Señor había de ir. Amén. Entonces, ahí vemos. Entonces, por eso que el Señor les encomendó una misión. Amén. Una misión, como nos lo ha comentado a nosotros. Una misión de predicar su palabra. Pero ojo, tal y cual y como está escrita. Nada de querer predicar lo que a nosotros se nos antoje, sino predicar lo que Dios ponga en nuestros labios, sino predicar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Decirle, Señor, aquí está mi vida, háblame, porque cuando nosotros leemos la palabra y la escudriñamos, el Señor nos habla. Amén. Entonces, vamos al versículo 2. Y les decía, ¿quién les decía? El Señor Jesús. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Amén. Entonces, de aquí es que sale este pequeño tema. Del tema central sale este pequeño tema. Vemos que nada es fuera de contexto, todo va alineado. Yo digo, bueno, Señor, yo voy a seguir la segunda parte y miré esto, yo digo, wow, tremendo, ¿sí? Lo que es seguir y servir al Señor. Amén. Es como cuando nosotros, no sé, yo digo que los que son militares, cuando van a prestar el servicio, que llegan, es una cosa, los preparan, y ya cuando los mandan al campo, cuando los sueltan, y así sucesivamente, y los que van siguiendo, y así, así somos nosotros en la vida espiritual, nos vamos preparando, llegamos primero gateando, llegamos primero derrotados, Dios viene y nos cambia nuestras vestiduras por vestiduras blancas, nos limpia, nos quita la mugrera, el pecado, y nos hace de nuevo, nos da un corazón nuevo, y empezamos a gatear como esos bebés, para allá y para acá gatear, y el Señor nos va nutriendo de su espíritu, de su palabra nos va dando, y vamos nosotros creciendo, y vamos nosotros dando los primeros pasos, porque una persona que está recién no puede salir al campo, porque no sabe cómo tomar, digamos, un sentido, algo para labrar el campo, ¿sí? Porque el obrero es el que va allá a preparar el campo, el que va a cultivar el campo, amén. Y el bebé no va a poder ir allá porque él no sabe todavía. Entonces todo esto es cuestión de tiempo. No es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Porque en el tiempo de nosotros queremos todo, pero así. Pero todo cuesta, todo es un proceso, todo es poco a poco. Amén. Y el bebé no va a salir de una vez para allá, el bebé tiene que ir en su proceso de crecimiento. Así somos nosotros en lo espiritual, y creciendo poco a poco, hasta que lleguemos a ese momento de la misión, a predicar la palabra, a pastorear. Amén. Ahí sí. Entonces por eso hay un tema que dice que pocos son los que quieren servir. Son pocos. ¿Por qué lo digo pocos? Porque lo saqué de aquí de la misma palabra. Pocos son los que quieren servir. Porque ahí es que se ve quién es quién. Amén. Y hay otro que dice, muchos son los que quieren ser servidos. Hay muchos que quieren ser servidos. Por eso es que el Señor dice, yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. Amén. Él vino fue a servir. Y fuera lo contrario, ¿verdad? Porque Él es el Señor, pero Él vino fue a servir. Vino a predicar la palabra, vino a sanar, vino a restaurar, vino a romper cadenas, vino a dar su vida por nosotros.
Amén. Entonces, ¿por qué son esos pocos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que habrán esos pocos los que sirven en la obra del Señor, en la iglesia? Amén. Entonces vemos, dice el Señor, les decía, la mies a la verdad es mucha. Dios compara su iglesia como esa cosecha, cuando tú cultivas, cuando la mies, cuando hay trigo, hay abundancia de trigo, la cosecha, pero no hay nadie, no hay un, digamos, un obrero, un campesino que vaya allá, ¿verdad? A la cosecha, en lo espiritual, ¿sí? Amén. Digamos un ejemplo, hay muchas almas perdiéndose, muchas. Lo podemos ver de esta manera, hay muchas almas perdiéndose, pero no hay nadie en que las rescate. O sea, el Señor puede, pero o sea, para eso Dios nos ha dado esta misión, para eso Dios nos ha preparado, para ir a rescatar esas almas, no para estar perdiendo el tiempo. Hay muchos que lo pueden hacer, pero son pocos los que están dispuestos a hacerlo, amén. Entonces, la mies es mucha, amén, dice el Señor aquí. La mies es mucha. Y les decía, la mies a la verdad es mucha. Entonces la mies es que el significado dice que muchedumbre de gente convertidas a la fe cristiana. O sea, que la mies son esos cristianos, somos esos cristianos, amén. Somos esos cristianos. Hay muchos en el mundo, hay muchos cristianos evangélicos, hay muchas iglesias, pero pocos son los que quieren servir. Pocos, pero muchos son los que quieren ser servidos. Amén. Entonces el Señor lo dice, su palabra lo dice porque Él conoce y sabe. Pero qué bendición a aquellos hombres y mujeres esforzados y dispuestos a servirle al Señor. Porque una cosa es que le diga, por eso está diciendo, una cosa es te seguiré, Señor, y ya después cuando viene te serviré, Señor. Señor, yo te voy a servir. Pero ojo, a veces queremos servirle al Señor, pero que nos pongan en lugares altos. Ay, Señor, pero mira, yo lavando el baño, yo haciendo esto y lo otro. Deja que Dios te honre. Amén. Deja que Dios te honre y nos honre. Seamos humildes. Si no hay humildad, Señor, dame humildad. Si soy altivo, Señor, quita la altivez. Porque Dios no va a llamar personas así ¿cómo es que? A trabajar en su obra, ¿no? Entonces él le decía eso, que la mies es mucha. Hay muchos cristianos, muchas personas. Amén. Ahí. Pero no, son pocos. Dice, ahí a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Hay pocos obreros. Pocos. Amén. Obrero significa trabajador. Ese que está ahí dispuesto. Amén. Ese que no está con pretensiones. Señor, yo te voy a servir. Dice, bueno, vamos, ve a dar la palabra. Ven, tienes un ministerio pastoral, ven. Mira, ay, tu pastor dice, bueno, te toca, ay, pastor, pero yo para allá. No, pero el obrero que está dispuesto a trabajar va donde su Señor lo mande. Porque somos y tenemos que ser conscientes a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Y esta palabra es para aquellos cristianos. Esta palabra, porque el que no conoce todavía no va a entender. Porque aún aún no ha seguido a Jesús o está en su proceso de querer seguir a Jesús. Amén. Esta palabra es para aquellos que ya sí tomaron la decisión de seguir al Señor y que le han dicho, te serviré, te seguiré, Señor. Amén. Entonces, ¿por qué está escrito acá? Muchos los que quieren ser servidos, porque hay muchas personas que les gusta ser servidas, que lo pongan por alto, que lo mejor es para él, que hay que hacerle las cosas a él, pero él no quiere hacer nada, él no quiere servir, pero sí le gusta que le sirva. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, más los obreros pocos,
pocos. Amén. Ya sabemos que hay pocos obreros, pocos hombres y mujeres dispuestos en verdad a servir al Señor. Amén. Nos pasamos perdiendo el tiempo. Nos pasamos perdiendo el tiempo metidos en viendo cosas que no debemos de ver. Perdiendo tantos jóvenes que hay. Jóvenes que conocen la palabra de Dios. Perdiendo su tiempo y su juventud en poder servirle a Dios. En poder llevar la palabra y rescatar a otros jóvenes. No, pero hoy la juventud le da pena ser cristiano. Ay, no, yo cristiano, qué pereza. Pero llegará el tiempo. Llegará el tiempo. Amén. Amén. Entonces pocos los obreros. Entonces dice la palabra, por tanto rogar al Señor. ¿Qué vamos a rogarle al Señor? Amén. Por tanto rogar al Señor. Vamos a rogarle al Señor, orar al Señor, que ¿qué haga el Señor? Por tanto rogar al Señor, de la mies que envíe obreros. Santo, que de la mies que envíe, ¿qué? Obreros. De esa misma mies, de esa misma abundancia de mies que hay, que de esa misma mies el Señor que envíe obreros. ¿A dónde será? A su mies. Santo, así es. Dios nos prepara, amén, prepara a su iglesia para salir al campo, para salir a pastorear. Tenemos que orar que sea el Señor levantando mujeres y hombres esforzados. Y no solamente voy a orar, sino que orar que de todo el mundo, de todas partes, salgan hombres de verdad que quieran servir al Señor. Que saque el Señor esas personas de la mies para que vayan a trabajar a su mies. Amén. ¿Sí? A su mies. A su mies. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a que a su mies. Que envíe. ¿Quién es el que va a enviar los obreros? El Señor. Porque dice rogar al Señor que ¿de qué? Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Que el Señor sea enviando obreros. No es que nosotros nos digamos nosotros, yo soy esto, yo soy lo otro. No, que el Señor te envíe. Porque si el Señor te envía, todo está bien. Amén, que no sea mandato de hombre humanamente. No estoy diciendo ahora que si el pastor te dice, no, mira, estás encargado de una obra, no estoy diciendo ahora que el pastor esté equivocado. Ojo, que el Espíritu de Dios nos guíe en todo. Para salir a pastorear muchas ovejas por ahí que hay sin pastor y a rescatar las almas perdidas. Amén. Bueno, entonces esto era todo. Ya pues cuando dé la oportunidad seguiremos hablando del versículo 3 en adelante. Yo sé que Dios tiene mucho para darnos. Aquí también aprendo yo y espero que esta palabra no regrese vacía. Yo sé que esta palabra hará el efecto en el corazón de cada uno de nosotros. También hará el efecto en el corazón mío porque recibo esta palabra con gran gozo y con felicidad porque Dios está ahí, el Señor está llamando obreros, mujeres dispuestas a servir al Señor, darlo el todo por el todo, jóvenes y jovencitas a servirle al Señor. Es lo más hermoso que podemos nosotros hacer, que dedicar toda nuestra juventud al servicio del Señor. Es lo más hermoso. No hay comparación con nada con lo que tú tienes, con lo que tú has logrado, no es comparación. Amén. Entonces Dios les bendiga y que sea de bendición. Y aquel que está en su corazón hace tiempo, que está dando vuelta de tomar la decisión de seguir a Jesús, te animo, sigue a Jesús. Sigue, que Él te está esperando, te está haciendo el llamado. Amén. Dios les bendiga.